Muy buenos días. Es una alegría de nuevo compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. Si recuerdan, la semana pasada el Evangelio nos hablaba de cómo escuchar a Jesús en el ejemplo de María. Y ahora nos habla de una forma cómo hablar con el Padre. Es interesante ver que los discípulos le piden que les enseñe a orar, como el evangelista les enseñaba a sus propios discípulos a hacerlo. Pero es interesante ver que Jesús les da una oración muy especial, una oración con palabras no rebuscadas. Y podríamos decir que el Padre Nuestro es la síntesis de la vida misma de Jesús. Y es de esa experiencia en la cual parte para enseñarle a sus discípulos cómo poder orar. Pero lamentablemente nosotros muchas veces repetimos esta oración sin el sentido más mínimo de lo que estemos diciendo. Únicamente la repetimos y la decimos una y otra vez y la sabemos de tal forma, hasta de memoria, que perdemos el sentido de lo que estamos diciendo. Y hoy es ese el tema, la oración. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre? Pues simple y sencillamente, como dije anteriormente, Jesús nos enseña a acercarnos al Padre con las palabras que Él mismo nos enseñó. Pero algo más interesante y algo más profundo en todo esto es cómo Jesús mismo confía en el Padre y nos invita a nosotros también a confiar en Él en esta oración. Podemos ver también cosas muy interesantes en este Evangelio, que son 5 peticiones las que se desarrollan a través de la oración del Padre Nuestro. A diferencia en Marcos, tenemos 7, y estas dos diferencias son, en Marcos, que no se encuentran en Lucas, hágase tu voluntad, y la otra, líbranos del mal. Son dos cosas que no encontramos en Lucas. Pero sin más preámbulos, entremos de lleno a lo que el Evangelio hoy nos quiere decir y nos quiere compartir. Pues simple y sencillamente es esto. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre? ¿Cómo nosotros podemos confiar en Él? Y esto Jesús mismo lo sabía, porque Él había experimentado y experimentaba esa relación profunda e íntima con el Padre. De la misma manera a nosotros nos enseña a hacerlo también. Como dije al principio, hay 5 peticiones en el Evangelio de Lucas. Una de ellas es: santificado sea tu nombre. Pero ¿qué quiere decir verdaderamente santificar el nombre de Dios? Pues si recordamos en el Antiguo Testamento, en Isaías 6, para ser más preciso, los querubines, los ángeles cantaban: santo, 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 santo es el Señor. Y de ahí viene entonces esta alabanza. Debemos reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Y al decir el Padre Nuestro, lo estamos haciendo, porque le estamos pidiendo que nos ayude, pidiendo que nos acompañe con la paz, con el amor y la tranquilidad del Espíritu Santo. Estas son cosas muy interesantes que debemos entonces tener en cuenta al decir el Padre Nuestro, al recitarlo, no repetirlo, recitarlo, que son dos cosas muy distintas. En estas peticiones también se pide el pan de cada día, cosa muy interesante para nosotros, que hoy en día las familias ya no oran antes de tomar los alimentos. A veces a nosotros los curas también se nos olvida. Es importante darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por un pan que no nos alimenta únicamente espiritual, pero sí físicamente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que demos gracias al Padre por todo lo que recibimos, el pan de cada día, el pan nuestro. Y nosotros también debemos hacerlo de una manera muy agradecida y muy solemne al reconocer en esta oración la grandeza de nuestro Dios. La oración también debe tener características, y una de ellas es que debe ser una oración profunda. Es decir, cuando nosotros repetimos o decimos el Padre Nuestro, debemos profundizar las palabras que estamos repitiendo.
y que nos libre de todo aquello que nos puede alejar y nos puede apartar de su presencia, especialmente de la esclavitud, que nos haga libres de la esclavitud del pecado, de cosas materiales, de cosas que nos alejan de Dios. La otra es que es una oración íntima, porque es donde nosotros repetimos Padre, ¿sí? Y hay algunas personas, y yo lo he escuchado, que dicen, ay, no debemos llamar Padre a nadie. No debemos decirle Padre ni a un sacerdote, pero esto tiene repercusiones dobles entonces. Porque no se trata de no llamar Padre a nadie. Porque también entonces eso significaría que no podemos llamar Padre a nuestro Padre biológico. Y eso no es así. No es esa la enseñanza de Jesús. No es lo que Jesús nos está diciendo. No es que no llame Padre a otra persona, a mi Padre biológico o a un sacerdote que no le diga Padre. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo más bien cuando nos dice no llamen Padre o Maestro a otra persona. Debemos tener en cuenta esto, que para la cultura semita, Padre era sobre todo el modelo a imitar por el Hijo. Este es el verdadero sentido que da Jesús a su advocación de Dios como Padre. Y él mismo repetía y decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús dice que no llaméis a nadie Padre, quiere decir que el único modelo a imitar por los seguidores de Jesús es únicamente el mismo Dios. A eso se refiere, que debemos imitar a Jesús, que debemos imitar al Padre mismo. No que no debemos llamar literalmente Padre a otra persona. Eso es erróneo y no está correcto. No lo digamos porque no es así. Cuando decimos Padre es porque estamos imitando o queremos imitar a Dios nuestro Señor. La tercera cosa es que el Padre Nuestro es una oración comunitaria, porque le estamos pidiendo no solo para nosotros, no solo para mi familia, sino para todos los demás, toda la comunidad completa. Le pedimos y oramos juntos. No le pido a Dios únicamente para mí, también debo pedir para los demás. También debo orar por los demás, que eso es lo que Jesús nos está pidiendo a través del Padre Nuestro, que reconozcamos verdaderamente la grandeza de Dios y no eso nada más, sino que también que pidamos por los demás. Y como dije al principio de este momento, es que esta oración es una síntesis de la vida de Jesús, en la que Él mismo perdonó, en la que Él mismo amó hasta el extremo, y de la misma manera nos pide que nosotros hagamos también, que amemos a los demás, que oremos por los demás. La segunda cosa es que en esta Evangelio nos pide que hagamos una oración insistente y nos pone el ejemplo del hombre que llega y toca a la puerta a pedir pan, y ya todo el mundo estaba durmiendo y el Señor, el amigo, le dice, estoy acostado, no puedo levantarme. No es precisamente uno de los mejores ejemplos de una persona que insiste tanto de manera que se vuelve cansona o que se vuelve chocante. Pero Jesús nos pide ser insistentes, no para que nosotros seamos chocantes al Padre, sino es una manera de reconocer que nosotros mismos no podemos hacer las cosas solos, que necesitamos la ayuda divina de Dios. Y Jesús mismo pone el ejemplo de esta persona que insistía tanto, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿a quién le gusta que vayan y lo levanten a medianoche y mucho menos para pedir un pan? No nos gusta. Echaríamos fuera a la persona y no le haríamos caso. Pero no es esto a lo que Jesús se refiere. El ejemplo nos da de insistir, es decir, de pedir al Padre con mucha confianza, con mucha insistencia en la humildad, porque como hijos pequeños no sabemos pedir, pero el Padre sabe que es lo mejor para nosotros. El tercer punto es que nos menciona 3 verbos muy importantes, que nos dice pedid, buscad y llamad. 3 cosas interesantes, 3 verbos. Los verbos, como ustedes saben, significan acción, es decir, hacer, constantemente haciendo. Pero al mismo tiempo debemos entender que para Dios
Nosotros podemos pedirle, podemos buscar y podemos llamar. Pero estos tres verbos también se han de una u otra forma tergiversado. Es decir, pensamos que si pedimos, que si buscamos y llamamos, Dios nos tiene que dar lo que le estamos pidiendo. Y no es eso específicamente, no lo es. Cuando nosotros buscamos, pedimos y llamamos, estamos buscando la misma voluntad de Dios en lo que queremos o en lo que necesitamos. Dios sabe de antemano lo que necesitamos, pero debemos pedirlo con humildad, con amor, y recordemos que es la voluntad de Dios la que nos lo concederá, no es porque yo lo quiero. Hoy en día tenemos el síndrome de el microondas, por decirlo algo. Que todo lo ponemos en el microondas y sale rápido. Y así es en la oración, lo queremos todo rápido y ya. Ya no nos queremos molestar más por cocinar, tomar más tiempo en la cocina o hacer cualquier otra cosa. No, queremos todo que sea rápido y sencillo y que sea en el momento. Y en la oración no es así, no funciona. Entonces recordemos, esos tres verbos se han tergiversado de tal forma que mucha gente ha dicho, no tiene sentido orar porque lo que pido, lo que busco y lo que llamo no me lo concede Dios. Y no se trata de eso. Recordemos al mismo Jesús en el momento en que estaba orando en el Monte de los Olivos. Y él dijo, Padre, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. O sea, que los planes de Dios no son los planes nuestros. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y al mismo Jesús también nos enseña y nos pone ese ejemplo. Buscar siempre la voluntad del Padre. Y ya para terminar, al final nos dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a los que le piden? A eso se está refiriendo Jesús, que le pidamos a Dios el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que Dios nos quiere regalar si se lo pedimos, y eso sí lo puede conceder conforme nosotros pidamos y confiemos en la oración. Hermanos, hermanas, pidámosle a través de esta semana que empieza el Espíritu Santo a Dios que nos mueve, a Lucas también que lo menciona mucho en su Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el que mueve a la gente, el que mueve a la iglesia. Pidamos nosotros ese Espíritu Santo. Y ese, estoy seguro que Dios sí nos los da, no lo niega, porque a través de ese Espíritu Santo el reino de Dios se extiende. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y la paz del Señor los acompañe siempre. Hasta una próxima. Siempre espero sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este mensaje y que Dios los bendiga y los proteja. Hasta pronto. Feliz día.